que yo voy a ir a México, termino la cirugía, recién voy a mi turno. Bueno chicos, anteriormente ya hemos visto la parte de lo que viene a ser parte del cáncer. Hemos hablado igual de lo que viene a ser el carcinoma folicular, el papilar, y creo que hemos tocado igual de las células del útero, ¿verdad? ¿O no tocamos eso? Sí, ¿no? Ahí quedamos. Entonces, tenemos el cáncer y ingresamos con la parte de mama, ¿ya? Entonces, el carcinoma de células del útero se toma dentro de lo que viene a ser la parte del cáncer de tiroides, en la cual es uno de los últimos que existe de la parte folicular. Hemos visto que existen los carcinomas papilares y los foliculares, y viene a ser un subtipo de la parte del folicular. ¿Cuál es su característica principal y por qué se lo toca? Porque llega a ser que tiene peor pronóstico, peor que lo que viene a ser el folicular y el papilar, ¿ya? ¿Y por qué llega a ser el peor pronóstico? Porque al momento del diagnóstico, el 70% de los pacientes ya llegan a tener metástasis, por lo cual llega a tener un alto índice de mortalidad, ¿ya? Las manifestaciones clínicas es similar al resto del proceso de los tumores. El tratamiento igual, va a ser quirúrgico cuando son diagnosticados en etapas tempranas, ¿ya? Pero en estadios tardíos, efectivamente, por más de que hagamos la exéresis del tumor y sea diagnosticado células del útero, si hay metástasis es complicado porque ya tenemos metástasis a distancia. En general, siempre para todo proceso tumoral hay que pedir el TSH, la parte de ecografía, hay que valorar lo que viene es una tomografía para ver expansión y principalmente determinar la presencia de metástasis a distancia. Tomografía cervical, pulmonar, como también una tomografía de la parte abdominal. Hemos dicho que los órganos que principalmente se afectan va a ser la parte ósea, ¿no? Principalmente en la parte de la columna, ¿no? Tanto la parte pulmonar y la parte hepática. Estos son los tres principales órganos en los cuales va a existir la metástasis en un cáncer de tiroides. Principalmente se llega a producir en pacientes, ¿no? Que van a llegar a tener aproximadamente entre los 15 y los 60 años. Es muy raro que aparezca en menores de 15 años o que aparezcan en lo que viene a ser en mayores de 60 años. ¿Qué es importante saber? Cuando nosotros identificamos un nódulo a nivel de lo que viene a ser la glándula tiroidea, siempre hay que tener en cuenta que estos extremos de edades son riesgos que son muy pocos para un cáncer de tiroides. Los que están comprendidos entre los 15 y los 60 años tienen un mayor riesgo de tener un cáncer de tiroides, ¿ya? Entonces, en los extremos, si identificamos un nódulo, el riesgo de tenerlo va a llegar a ser mucho menor. Pero si tenemos en esas edades comprendidas, el riesgo de que sea algo maligno va a llegar a ser mucho más. Siempre ante cualquier nódulo sólido. A la doctora. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Sí, a las 8:30. Unos antes. Sí. Ya, eso también, gracias. Entonces, cuando nosotros tenemos siempre los nódulos, ¿ya? Y ustedes identifiquen en el examen físico qué es lo que siempre van a valorar. La dureza del nódulo, ¿no? Si será blanda, si va a llegar a ser dura, ¿no? Si será semiblanda, será bastante rígida. La fijación a los planos profundos. Y frente a esto estamos a la movilidad, ¿no? Si es un nódulo que va a ser bastante móvil o un nódulo que va a tener poca movilidad o no va a tener nula movilidad. La asociación de adenopatías. Esto ya no se puede indicar que existe procesos ya metastásicos asociados. También debemos valorar si existe parálisis de cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque los tumores, cuando van en compresión, pueden llegar a afectar la parte de lo que es el nervio laringeal. Ver si es que ese nódulo ha llegado a tener un crecimiento rápido o un crecimiento que viene a ser mucho más lento. Los crecimientos que lleguen a ser rápidos, ustedes ven un paciente, digamos, con un nódulo que mide 2 centímetros palpable, lo vuelven a controlar de aquí a un mes o 2 meses y ven que eso ya ha aumentado en doble de tamaño, mide 4 o 5 centímetros, entonces eso no es algo bueno, ¿no? Entonces el crecimiento rápido de un nódulo nos hace sospechar siempre de un proceso que pueda llegar a ser maligno, ¿verdad? Y de igual manera, es muy importante que debemos tener manifestaciones en la parte de lo que viene a ser los nódulos malignos. ¿Qué quiere decir? Si
Si tenemos, digamos, un nódulo de consistencia bastante dura, que no tiene nada de movilidad, es altamente sospechoso de malignidad, ¿no? O la presencia de parálisis de cuerda vocal más la presencia de un nódulo que se llega a ser duro, también es altamente sospechoso. Yo les pongo siempre 2 o más de todas esas características, nos debe hacer sospechar de un proceso netamente maligno. Esto es muy importante, porque siempre en todo proceso neoplásico, como ya les expliqué la anterior vez, nosotros debemos realizar la estadificación. Y para realizar una estadificación, ¿no? Al final siempre nos vamos a basar en lo que viene a ser el, ¿no? Este es el estadiaje de lo que viene a ser el cáncer de tiroides. ¿Y en qué consiste lo que es el TNM? Siempre lo más fácil va a ser la N y la E, ¿ya? El más complejo para aprender va a ser la parte de la T. La T es el tamaño del tumor, la N la cantidad de ganglios afectados y la M la parte de metástasis. En lo que viene a ser cáncer de tiroides, cuando nosotros llamamos que existe un TCE, cuando no se puede evidenciar un tumor primario. T1, cuando el tumor viene a ser y mide menos de 1 centímetro y solamente va a afectar la glándula tiroidea. T2, cuando mide entre 1 a 4 centímetros. De igual manera, solamente abarca la glándula tiroidea. Un T3, cuando mide ya más de 4 centímetros, un tumor mucho más grande y solamente afecta la glándula tiroidea. Y el T4, cuando podemos evidenciar que hay un tumor, el cual va mucho más de la glándula. O sea que ya tenemos un tumor que tiene afectación, ya sea traqueal, ya sea la parte esofágica o con compromiso de los vasos que se encuentran adyacentes, ¿ya? Entonces eso viene a ser un tumor T4, ¿no? Un T4 dentro de lo que es el TN. Adenopatías. N0 cuando no se puede evidenciar, ¿no? La presencia de adenopatías. N1, A y B. La A solamente cuando tenemos adenopatías que van a ser en el mismo lugar, por eso se ha puesto homolaterales. Y cuando ya son contralaterales o a distancia, principalmente la parte mediastínica que puede afectar el mediastino anterior, vamos a hablar de una N1B, ¿ya? Esto no es tan complicado. Y metástasis, M0 cuando no hay metástasis y M1 cuando ya hay metástasis, y cuando hablamos de metástasis es que existe compromiso a distancia. Y de acuerdo a esto nosotros vamos a hacer lo que viene a ser el TNM. Y en el cáncer de tiroides es uno de los estadiajes que se realiza de acuerdo a la edad. Es importante valorar siempre la edad en un paciente con un cáncer de tiroides, porque el TNM, el estadiaje, va a ser muy diferente en lo que viene a ser pacientes de edad más joven que los pacientes de mayor edad. Por eso el límite va a ser 45 años, ¿ya? De acuerdo al TNM vamos a tener los estadios 1, 2, 3 y 4. ¿Para qué nos sirve hacer el estadiaje? Para determinar el porcentaje de supervivencia a los 5 años. Mientras tengamos estadiajes más altos, un estadiaje 3, un estadiaje 4, que en otros procesos vamos a tener 3A, 3B, entonces acá el tiempo de supervivencia de los 5 años llega a ser mucho menor, ¿no? Estadios tempranos, los tiempos de supervivencia llega a ser mucho mayor. Más del 70% de los pacientes pueden llegar a tener una supervivencia a los 5 años, ¿no? Entonces, por eso viene a ser importante el estadiaje. Y a la vez también para tomar una conducta, porque si tenemos estadios tempranos, nuestra conducta va a ser netamente quirúrgica. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los estadios tempranos, por ejemplo, si vamos a ver, no hay metástasis. Entonces es un tumor, por ejemplo, que independientemente que sea el tamaño y lo que viene a ser la afectación de los ganglios, no hay metástasis. Entonces, en este paciente, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer fácilmente una tiroidectomía, ¿no? Más un vaciamiento ganglionar. Entonces, tiene un mayor riesgo de supervivencia. Pero cuando ya hay un M1, como es en esta situación, cuando ya hay metástasis a distancia, por más de que yo haga una tiroidectomía más vaciamiento ganglionar, tengo que identificar a qué nivel van a llegar a ser, ¿no? La metástasis, para ver si puedo asociar una radioterapia o una quimioterapia, ¿no? Entonces, por eso es importante. Perdón. Hola, Luis. Hola, ¿cómo estás? Bien. Diego. Sí.
iniciarle un líquido normal y bueno, de una vez 2 gramos de antibiótico de una cefataxib. Sí, nada más. ¿Ya? 8,5 después de que se me cirugía. Eliminar el cielo. Sí, el laparoscópico por si acaso. Ya, listo, gracias a esto. Entonces, otro tipo de tumores que pueden existir, tenemos lo que viene a ser el carcinoma medular de tiroides. Al igual que el papilar y el folicular que hemos visto, van a llegar a tener sus propias características. ¿Cuáles van a ser las características de estos? Principalmente lo que viene a ser el carcinoma medular de tiroides se caracteriza porque es dependiente y deriva de lo que son las células parafoliculares. Y su principal característica, que si ustedes recuerdan, cuando estamos hablando de tiroides, hablábamos de lo que viene a ser la calcitonina. Y este tumor medular se caracteriza porque es productora de calcitonina. Es el único tumor en realidad que va a ser productor, por lo cual nos va a ayudar mucho a nosotros diagnosticar un carcinoma medular de tiroides o hacer un diagnóstico diferencial, porque si tenemos un paciente con un tumor con calcitonina elevada, no vamos a decir que es un carcinoma papilar, ni tampoco que es un folicular, sino que es un carcinoma medular de tiroides, ¿no? Solamente con esto nosotros podemos llegar a identificar. A la vez nos va a ayudar mucho a nosotros para hacer el seguimiento en la parte postoperatoria, ¿no? Para hacer los controles después de haber hecho una intervención quirúrgica o después de que un paciente recibió una quimio o una radioterapia. Porque si un paciente sigue teniendo calcitoninas elevadas, ¿qué quiere decir? Que sigue persistiendo, ¿no?, el carcinoma y que lleva a tener una metástasis. Entonces, podemos tener pacientes en los cuales, por ejemplo, hemos hecho tiroidectomía y tenemos valores de calcitonina elevados que nos van a indicar que este paciente tiene una metástasis, ¿no?, que nosotros no hemos podido identificar y hay que llegar a estudiarlo para saber dónde se encuentra esa metástasis. También lo contrario, hemos operado, hemos hecho quimio, radioterapia, han pasado ya 2-3 años, le hacemos controles de calcitonina que estaban normales y de repente se empieza a elevar. ¿Qué nos indica? Entonces que existe una recidiva del proceso neoplásico, ¿no?, que llega a ser principalmente un cuadro de una metástasis. Por eso la calcitonina es muy importante para el control, para el seguimiento y a la vez para el diagnóstico de lo que viene a ser el carcinoma medular de tiroides. ¿Ya? Características principales. El medular se va a caracterizar porque desde el inicio tiene una gran afectación ganglionar y una vez diagnosticado, estos por lo general ya llegan a tener micrometástasis. Por eso la calcitonina llega a ser muy importante para el diagnóstico y su seguimiento, porque las micrometástasis a veces no vamos a poder identificarlas, ¿no?, o diagnosticarlas. Por eso es importante realizar la calcitonina. Se puede localizar en diversos lugares, a la vez es un tumor que afecta entre los 50 y los 60 años, sobre todo, como todo proceso de tiroides, más frecuente en las mujeres, ¿ya? Y casi el 80% de los pacientes se va a manifestar con la presencia de un nódulo que va a llegar a ser único por lo general, siempre acompañado de algún tipo de síntoma corporal. Si son más grandes, en relación a la parte de la córnea, ¿ya? Hay que tener en cuenta que los carcinomas de medular de tiroides pueden estar en relación también con lo que vienen a ser enfermedades asociadas a lo que viene a ser el aumento de cierto tipo de segregación, ¿no?, de sustancias, como ser de prostaglandinas, de serotonina, de lo que viene a ser el péptido intestinal, porque en realidad todos estos van a estar en relación con la parte de la calcitonina, ¿ya? Es un tumor, por lo cual entonces te puede llegar a afectar otro tipo de situaciones, otro tipo de lugares, puede haber metástasis, incluso intestinal. Siempre en el momento del diagnóstico, la mayoría de los pacientes pueden ya llegar a tener metástasis. Por eso el 50% de los pacientes diagnosticados un carcinoma medular de tiroides van a llegar a tener ya metástasis ganglionares, ¿no? Y ya casi un 20% al momento del diagnóstico van a llegar a tener una metástasis a distancia. Orden de frecuencia, hígado, pulmón y hueso, ¿no? En la parte ósea, principalmente a nivel de lo que viene a ser la columna vertebral. Diagnóstico. Hemos hablado de lo que viene a ser la calcitonina, ¿no? Como les dije, para el diagnóstico y seguimiento va a ser muy importante la identificación de lo que viene a ser la calcitonina.
cuando se considera que va a ser patológico, cuando tenemos más de 10 picogramos por mililitro, ¿no? A partir de ella se considera patológico y altamente sospechoso del proceso normal. ¿Qué también va a ser importante? Realizar lo que viene a ser marcadores tumorales, nos puede ayudar, lo que es el antígeno carcinoma embrionario, para ver si hay metástasis o no. Las punciones van a ser muy importantes también para nosotros, y también hacer estudios de imagen, porque estos pueden llegar a ocasionar, como ya dijimos, micrometástasis desde un inicio. Tratamiento. La cirugía nos puede ayudar en lo que viene a ser el carcinoma medular de tiroides, ¿ya? Acá tenemos que ser ya mucho más agresivos por la micrometástasis. Entonces, el paciente con un carcinoma medular de tiroides va a ir a una tiroidectomía total. Y siempre hay que asociar vaciamiento granular, ¿no? Tanto de la parte central como también de lo que viene a ser la parte del tumor, como también del lado contralateral. O sea, hay que hacer un gran vaciamiento granular por la micrometástasis que puede llegar a tener. La quimio y la radioterapia no nos ayuda mucho en este tipo de situaciones. Y por último tenemos lo que viene a ser el carcinoma anaplásico de tiroides. Y este se lo toca porque principalmente, a pesar que es muy baja su frecuencia, alrededor del 1% de todas las neoplasias de tiroides, ¿no? Y teniendo en cuenta el medular, el papilar o el folicular, el anaplásico solamente representa el 1%, una frecuencia muy baja. Pero ¿por qué es importante saber y hablar del carcinoma anaplásico de tiroides? Porque esta es una de las más agresivas a comparación de las anteriores dos. Porque ni bien es diagnosticado, estos pacientes ya llegan a tener una mortalidad del 5%. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes, por más de que hagamos este viaje, por más de que tengamos un diagnóstico precoz, todos van a llegar a fallecer. Así hagas quimioterapia, radioterapia, tiroidectomía, estos pacientes sí o sí llegan a fallecer. Por eso llega a ser uno de los más agresivos, mucho más que lo que viene a ser el de célula recurrente. ¿Ya? Características de lo que viene a ser un carcinoma anaplásico de tiroides. Es casi pétreo, ¿ya? Como si fuese una tiroiditis de Rieder más o menos. Crece bastante rápido y se caracteriza porque infiltra de manera bastante rápida, tanto por el tamaño de estructuras adyacentes. Por eso aquí es importante hacer diagnósticos diferenciales. Entonces, cuando hablábamos de lo que viene a ser la tiroiditis de Rieder, que es igual a una masa bastante dura, pétrea, hay que identificarlo y hacer biopsia para que podamos identificar que no sea un carcinoma anaplásico de tiroides, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado en cualquier patología o nódulo de tiroides que lleguemos a tener para llegar a un diagnóstico lo más precoz posible. ¿Y quiénes se presentan? Sobre todo en pacientes que van a ser de mayor edad, ¿ya? Arriba de los 60, 70 años por lo general, ¿ya? La sintomatología en relación a lo que viene a ser la compresión. Si viene de una cava superior, podemos llegar a tener compresión del nervio laringio recurrente, podemos llegar hasta incluso a tener compresión del esófago, como también de la parte lateral. Y su tratamiento. Estos pacientes, como evolucionan rápido, ya al momento del diagnóstico tienen todos una metástasis, entonces es muy malo el tratamiento de estos pacientes. Hagamos lo que hagamos, van a llegar a tener un alto índice de mortalidad, casi el 100%. Diseminación a distancia, el 90% de los casos, un porcentaje muy alto, siempre lo van a llegar a tener, ¿ya? La radioterapia ayuda en algo, sí, pero no va a evitar que llegue a la mortalidad como tal, ¿ya? Nos puede ayudar a disminuir lo que viene a ser el tamaño del tumor, porque puede ocasionar síntomas compresivos y podemos llegar a disminuirlo, pero a pesar de eso, por las metástasis que producen a distancia, los pacientes igual van a llegar a fallecer. Con lo cual, llega a tener en síntesis un pronóstico bastante malo. Entonces, todos estos llegan a fallecer. ¿Alguna duda o consulta que tengan de esto?